Buenos días, mis niños de séptimo de básica. Bienvenidos a nuestra primera clase. La verdad me siento encantada de trabajar con ustedes. Verán que vamos a trabajar muy bien. Espero que se sientan de lo mejor en esta clase y aprendamos mucho, mis queridos niños. El día de hoy vamos a continuar con el tema que ya vimos con nuestra querida profe Sophie, que es la biografía, su intención comunicativa, estructura, y también vamos a ver lo que es la autobiografía, ¿sí? Sean bienvenidos y comencemos. Pero antes de iniciar con los ejercicios que nos tocan el día de hoy, vamos a recordar un poquito más. ¿Sí? Vamos primero a recordar qué es una biografía. Recordemos que nosotros vimos que la biografía es un texto que habla acerca de la vida de una persona, es decir, que nos cuenta todo acerca de lo que ha pasado esa persona en su vida, ¿verdad? ¿Cómo es su organización? Es decir, ¿cómo está estructurada una biografía? En primer lugar, tenemos que es cronológico. ¿Qué se referirá a que es cronológico? Pues que nos habla desde el nacimiento de esa persona hasta el día de su muerte, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben, no se olviden, mis niños. También tenemos cómo es su estructura. ¿Cómo es la estructura de una biografía? Recordemos que es cronológica, pero a su vez dentro de esos datos cronológicos encontramos datos, la formación de esa persona, es decir, sus estudios, lo que ha realizado, también su pensamiento, cómo opinaba, qué pensaba, qué quería decir con sus ideas, y también datos conclusivos. ¿Qué son los datos conclusivos? A ver, recordemos, pues eran datos extras, así como el día de su muerte o cosas que ya hizo al finalizar su vida, ¿verdad? Vamos a continuar. Una vez ya que estamos refrescándonos un poquito más, vamos a trabajar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿En dónde vamos a trabajar? En nuestro libro. Vamos a abrir en la página 188 y vamos a comenzar. Manos a la obra. En la primera actividad que nosotros tenemos nos dice, contesta, ¿por qué crees que es importante que una biografía conste los datos de nacimiento y de origen? ¿Por qué será importante? ¿Sí? Entonces necesitamos saber su respuesta y la vamos a escribir ahí. Vamos, trabajemos. Una vez que hemos culminado esa actividad, vamos con la siguiente. Vamos con otra parte dentro de la biografía, en donde también hablamos de la autobiografía. ¿Sí? Recordemos que la autobiografía es cuando hablamos en primera persona, es decir, cuando nosotros empezamos a describir nuestra biografía. Vamos a leer el siguiente fragmento de Frida Kahlo. Frida Kahlo es una ilustre persona dentro de lo que es la historia mundial. Vamos a leer porque esto nos va a servir para contextualizar nuestra siguiente pregunta. Una vez que finalizamos nuestra lectura, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? Contesta, ¿qué diferencias encuentras en la forma como está escrito este texto y la forma en que se escribió la biografía de Matilde Hidalgo de Procel? Recordemos que nosotros ya leímos con la profe Sophie la biografía de Matilde Hidalgo de Procel. Así es que aquí vamos a escribir cuál es la diferencia que nosotros logramos encontrar. Ya les di una pista, ¿no? Con la palabra autobiografía. A continuación de esa actividad vamos a subrayar en la biografía de Matilde Hidalgo de Procel, es decir, la que leímos en la clase con la profe Sophie, los diferentes elementos que se destacan, como datos de inicio, estudios y formación, trabajos y cargos, pensamiento, logros y datos conclusivos. Vamos a subrayar y una vez que hemos subrayado vamos a comparar esa estructura con la autobiografía de Frida Kahlo y respondemos. ¿Tienen el mismo orden? Vamos a trabajar en nuestra respuesta. Una vez, mis chicos, que hemos acabado con esa actividad, aquí tenemos una actividad un poquito extensa en la cual van a recibir mi guía. ¿Por qué? Porque nos dice que ingresemos al Diccionario Biográfico del Ecuador e indaguemos sobre Isabel de Godín, una guayaquileña de la época de la colonia que vivió en una gran aventura, organiza los acontecimientos de su vida en un orden cronológico.
como nosotros tenemos diferente mecanismo, vamos a trabajar en conjunto conmigo, ¿no? Vamos a empezar. Tengo aquí en desorden todo lo que pasó con su vida, pero vamos a ir completando conmigo. El número 1, es decir, el primer acontecimiento es que ella nació en Guayaquil el 16 de enero de 1728. ¿Qué ocurrió después? El número 2, se casó con Juan Godín el 29 de diciembre de 1741, cuando ella tenía casi 14 años, se casó muy jovencita. ¿Qué ocurrió después? El número 3, fallecieron su madre y su hija. Ella tuvo una vida muy dura, pues fallecieron su madre y su hija a consecuencia de las enfermedades de esa época, como lo era la viruela. ¿Qué pasó después? Es decir, el número 4, el punto 4, es que Isabel partió con sus acompañantes faldeando el Tungurahua y pasó al oriente por Baños y Canelos. Ella tuvo una vida muy dura, como les menciono, y pues fue abandonada por su esposa debido a una expedición en la que él se encontraba, y entonces ella lo fue a buscar y empezó partiendo con sus acompañantes. Después, ¿qué ocurrió? Es decir, el número 6, murieron sus hermanos. Ya por esta travesía mueren sus hermanos. ¿Por qué mueren sus hermanos? Pues porque adquirieron una infección. ¿Sí? Vamos con el número 7. Transcurrieron 18 años sin noticias de su esposo porque sus cartas se perdían. Tras 18 años nunca supo nada de su esposo, hasta que finalmente, tras 20 años de separación, se encontró con Godín, su esposo. ¿Sí? Eso, mis niños, completamos con las pautas que yo les he dado, cada uno de los casilleros. Y para finalizar, mis niños, vamos a escribir una frase valorativa que podría constar en la biografía de Isabel Godín. Aquí usted va a escribir una frase que contenga algún tipo de sentimiento o algún tipo de expresión suya para que pueda agregarle o un dato que usted crea que no está en la biografía de Isabel Godín. También tenemos la séptima actividad, en la cual nos pide acceder a un sitio web, pero no lo vamos a realizar porque está un poquito colapsado. Lo que vamos a hacer en este momento es leer y copiar los datos más relevantes de una persona. Es decir, si nosotros sabemos los datos de alguien, los vamos a escribir aquí. Por ejemplo, yo me sé un poco la biografía de Osvaldo Guayasamín. Él nació en la ciudad de Quito, fue un pintor y falleció a la edad de 69 años. ¿Sí? Entonces vamos a completar. Y la última actividad pues la vamos a dejar porque les tengo una sorpresa para la próxima clase. Vamos a trabajar en una actividad muy bonita. Bueno, mis niños, ustedes han realizado un excelente trabajo y me despido para vernos la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo.